Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Y justamente el día de hoy, 27 de junio del 2020, vamos a pedirle un permiso especial, que seguramente el Sagrado Corazón de Jesús no se va a enojar por eso, para hablar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que de hecho tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús y tiene que ver con un gran devoto y un gran apóstol, tal vez el Papa que más haya impulsado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en toda la historia, que es el Papa Beato Pío IX. Bueno, él es nuestro patrón, muchos de ustedes lo saben, el de nuestro movimiento, digo, y ciertamente es quien nos muestra y nos ha ayudado para seguir adelante en este apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. ¿De quién es esa historia que nosotros vamos a hablar hoy? De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Usted sabe que una de las cosas especiales que tiene este programa y que nosotros procuramos hacer es formación católica. Y eso es muy importante porque quien tiene una fe sólida, primero puede defenderla, segundo puede compartirla y darla a los demás, y tercero puede vivir y santificarse dentro de ella, protegiendo y procurando que sea todo el país, todos nosotros, quienes se beneficien de esas gracias. Así que la historia de hoy es realmente maravillosa. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como varias veces ha pasado, muchas veces hemos contado historias de esas, es algo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, siempre, pero no sabemos muchas veces su origen. Yo le voy a hacer una confesión a usted en este momento. Yo tampoco sabía la historia, me enteré leyendo y preparando este programa. Yo sabía que hoy era la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. También había encontrado unas pequeñas comentarios del profesor Plinio Correa de Oliveira justamente sobre este tema, que voy a leer al final. Es solamente un párrafo, pero fabuloso. Y decía, pero caramba, ¿cuál es la historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? ¿Por qué se habla tanto de ella? Y cuando leí la historia dije, no, esto es fabuloso. Adicionalmente que aquí está el Beato Pío IX, el gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Así que vale muchísimo la pena conocer cuál es el fondo y la historia, sobre todo, de esta devoción. Antes de comenzar, le pido muy brevemente, porque si no sabe, a mí me llaman la atención, no estoy molestando solamente, que por favor se suscriba a este canal. Por favor, suscríbase haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo y en la campana que está a la derecha. Es muy importante que usted haga clic en la campana de la derecha, porque así usted queda registrado en la misa de este viernes, el primer viernes de julio, que es el viernes 3 de julio. Y mire, es muy importante, acuérdese de que los primeros viernes de mes son muy importantes. Los primeros viernes de mes son los viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Así que por favor, suscríbase en este canal, haga clic en la campana que está ahí a la derecha y usted, su nombre, sus intenciones y el de su familia queda inscrito en esta primera misa de mes. ¿Cómo? Gratis, no tienen que ganar un centavo, simplemente no tienen que gastar un centavo, solamente hace clic en el botón rojo y en la campana, y ahí después en la campana sale un recuadro y ahí dice todas las notificaciones, también aplasta ahí en todas las notificaciones y queda automáticamente inscrito en la misa. Así que bueno, además coméntenos si usted conocía esta historia que vamos a contar a continuación y denle un like al video, denle un like a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella le va a saber recompensar, créame. Bueno, vamos a comenzar, o comienza esta historia dentro del siglo XV, por tanto en los años 1400 y tanto, ¿sí? Todavía no ha aparecido la devoción al Sagrado, no se ha formalizado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que eso fue en el siglo XVII, este es el siglo XV, faltaban más o menos 200 años, y comienza esta historia con un comerciante adinerado en el mar Mediterráneo. Una persona, usted sabe, antes el comercio no era como ahora con celular, con la computadora, etcétera, sino el comerciante tenía que comerciar mismo, tenía que ir a comprar, venir a vender, andar en el barco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasó con este comerciante que tenía bastante dinero y una vez estaba en el mar Mediterráneo con su cargamento en un viaje aparentemente normal y tiene una imagen de Nuestra Señora. Yo voy a pedirle muy especialmente a nuestro amigo, a nuestro voluntario,
que nos ayuda con la edición de los videos, se llama, bueno, Gustavo y Danes. Les pido sus oraciones por ellos. Que ponga la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en el video para que usted la aprecie. Es un ícono se le dice, bueno, a la pintura, ¿no? Es un ícono religioso muy antiguo, realmente bizantino, es decir, desde las épocas de Bizancio, al finales del Imperio Romano. Entonces, este ícono bizantino es llevado por este comerciante adinerado en el mar Mediterráneo. Hasta ahí no hay mayor novedad. ¿Qué sucede? En ese momento en que él está ahí, dicen incluso que él logró tomar este cuadro porque tenía amenazas de que sea destruido. Fue milagroso desde el primer momento este cuadro. Lo interesante, y esto le voy a contar al final, es probable que usted ya sepa esto, es que este cuadro del cual estoy contando todavía existe y se encuentra en una iglesia en Roma, en la iglesia de San Alfonso. Entonces, bueno, dése cuenta todos los años que tiene este cuadro y todos los milagros que ha pasado. Bien, entonces para proteger este cuadro que amenazaban con destruirlo, él se lo lleva y punto. Pensaba él tenía en mente llegar a la casa, ponerlo en un lugar, un lindo cuadro antiguo, él ciertamente devoto de Nuestra Señora, pero nada más que eso. ¿Qué sucedió? Los planes de Nuestra Señora eran distintos. Justamente mientras estaba ahí, en esta travesía en medio del mar, yendo hacia Italia por el mar Mediterráneo, comienza una tormenta enorme dentro de la embarcación. Y él, ante el miedo de morirse, se le ocurre una excelente idea, que es la de tomar el cuadro, pidió socorro a Nuestra Señora y lo levantó, pidiéndole a Nuestra Señora auxilio, probablemente acordándose de nuestro Señor cuando le dijo a los vientos y a los mares: cálmense. Levanta el cuadro, pide socorro y el mar se calmó. Bien, entonces que él quedó tan impresionado de esto que comienza justamente cuando llega a Roma. Él tenía un amigo y este amigo no conocía nada de este cuadro, y cuando él se lo muestra, le dice lo siguiente, el mercader, a su amigo: un día el mundo entero va a rendir homenaje a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Él le comienza a llamar así, porque le auxilió especialmente dentro de ese momento que él tanto necesitaba, calmando la tormenta. Pero bueno, ¿qué sucede? Después de un tiempo, el mercader enfermó y antes de morir, él llama a su amigo, al que le había dicho que un día todo el mundo y todas las personas conocerán y rendirán homenaje a este cuadro de aquí. Lo llama y le dice lo siguiente: mira, yo voy a morir, siento que voy a morir, y mi preocupación es que veo que este cuadro no está siendo adorado como debería. Te voy a pedir un favor, le dice el mercader a su amigo. Por favor, toma este cuadro y consigue una buena iglesia en Roma, la mejor que puedas, para colocarlo y que todo el mundo la venere. Este mercader sabía que Roma, siendo el centro de la cristiandad, iba a tener ahí el realce necesario, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para llegar a todas las personas, a todos los católicos que iban a Roma, que peregrinaban, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el amigo le dice: bueno, sí, lo voy a cumplir, pero no sabe lo que pasó. Lastimosamente no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque bueno, esta es la historia que justo conseguí. Resulta que la mujer de este amigo se encariña del cuadro. Como dicen aquí en Ecuador, se prendó del cuadro y dijo: no, este cuadro no te lo llevas de la casa, sino que lo vas a dejar aquí dentro de nuestro hogar. Entonces no lo quería que se lo lleve a una iglesia, sino la mujer insiste y se lo queda ahí. ¿Qué sucede? Que en repetidas ocasiones fue así, el hombre cedió, lastimosamente, porque Nuestra Señora está por encima de todo, debe ser así. El hombre cede y bueno, el cuadro se queda ahí dentro de su casa. Pero como Nuestra Señora realmente quería ser venerada, ella se le comienza a aparecer varias veces al marido. Voy a leer esta parte de aquí.
Nuestra Señora se le apareció al hombre en varias ocasiones, pidiéndole que cumpliera llevarlo a una iglesia. Pero al no querer disgustar a su mujer, dese cuenta, los respetos humanos en el fondo, enfermó y murió. Más adelante, la Virgen habló con la hija de 6 años de la mujer. Después de que el marido muere, sin cumplir esta promesa, enferma y muere. No con esto queremos decir que Nuestra Señora lo enfermó y lo mató, no necesariamente, pero lo que resulta esto es que lastimosamente él muere sin cumplir la promesa que le había hecho a su amigo en favor de Nuestra Señora. Bien, pero la Virgen, como tiene sus maneras, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, este cuadro del cual estoy hablando, se le comienza a parecer a la hijita más pequeña de esta familia, una niña de 6 años. Nuestra Señora hace eso, ¿no? Siempre a los pastores en Fátima, a Nuestra Señora en Lourdes, a los videntes de la Salet, siempre se le aparece a los más humildes, a los más pequeños. De una manera, no una manera de ella hacerse pequeña, sino de mostrar su grandeza. Usted sabe que la magnanimidad se demuestra justamente en esas cosas. Y bien, se le comienza a aparecer a esta niña de 6 años y le da el mensaje que ella deseaba ser puesta en una iglesia como había sido su deseo original y como el mercader había pensado inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si usted ciertamente habrá visto una niña de más o menos 6 años, se levantó, fue y se lo contó todo a su madre. Y la madre quedó asustada. Voy a leer esta parte de aquí. La madre se asustó realmente de escuchar lo que había pasado y lo que le había dicho a la niña y se lo cuenta a su vecina. Y a una vecina que se burló de lo ocurrido, le vinieron unos dolores tan fuertes. Una vecina se burló de lo que le había pasado, diciendo, qué sé yo, que la niña estaba teniendo pesadillas o sueños bobos. Dice que se burló. Pero le vinieron unos dolores tan fuertes a esta vecina, que solo le pasaron cuando invocó repetidamente la ayuda de la Virgen y cuando tocó el cuadro del Perpetuo Socorro. Bueno, en ese momento se da cuenta esta señora que esto que había dicho la niña, que lo que le había dicho imagínese, el amigo, es decir, el marido de esta señora, ya le había dicho, hay que llevar este cuadro a una iglesia. Sin que supiera nada de eso la niña, pequeña, se levanta y le dice, madre, la Virgen vino a hablarme y quiere que lleve su cuadro a una iglesia. Después esta vecina se burla de eso, enferma, y solo se alivia tocando el cuadro. Entonces, la señora realmente entró en razón y dijo, no, esto es serio, realmente. Y Nuestra Señora entonces se vuelve a aparecer a la niña y le dice en qué iglesia quiere ser puesta. Y ella dice, quiero ser puesta en la iglesia de San Mateo, que es una pequeña iglesia, ya no existe más, eso es la parte triste, ya no existe más la iglesia, pero le voy a contar cómo se salvó Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Existía una iglesia en Roma. Hay 2 iglesias, 2 de las principales iglesias es Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Son 2 iglesias enormes y maravillosas que quedan al final las 2 en los extremos de una calle larga que está en Roma. Bueno, justamente en medio de esta calle larga hay muchísimas iglesias y en medio de justamente entre estas 2 grandes iglesias quedaba una iglesia mucho más pequeña y muy bendecida, que era la iglesia de San Mateo. Y dice la Virgen Santísima del Perpetuo Socorro, yo quiero ser puesta en la iglesia de San Mateo. Y finalmente se hizo así, al fin. Igual en el siglo XV se deja ahí el cuadro y se comienzan a obrar una cantidad de milagros en este cuadro. La fama ya venía desde antes, ¿no? Con visiones de Nuestra Señora pidiendo ser puesta ahí. Con la misma vecina ya había tocado el cuadro y se había curado. Entonces ya comienza rápidamente a ganar fama de santidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahora, ¿qué sucede? Usted sabe que lastimosamente hay gente mala en esta vida. Todos sabemos eso. Y hay personas que son malos, importantes y poderosos. Uno de ellos fue Napoleón. Y Napoleón entra a Roma en una de las invasiones que hizo. Entra a Roma y adivine qué hace. Dice, que quiere destruir, él comenzó a destruir varias iglesias, eso es sabido. Y una de las iglesias que él va a destruir es la iglesia de San Mateo.
Cuando le hablen de Napoleón, acuérdese de esto. Vamos a ver, porque realmente una pena se imagina hacer eso. Pero bueno, entre las iglesias que él manda destruir, está la iglesia de San Mateo. Pero cuando se dan cuenta, los sacerdotes que está ahí, los sacerdotes cuando se dan cuenta que están viniendo a destruir, ellos se dan cuenta rápidamente que ellos no están viniendo por la iglesia. Ellos no están viniendo por el techo y las paredes. Ellos están viniendo por Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque querían destruirla. Entonces un padre agustino que se dio cuenta de eso, toma el cuadro y se lo llevó secretamente y lo puso en una capilla que era un secreto, nadie sabía, todo el mundo solamente pensó y supo que desapareció el cuadro y dijeron, bueno, fue Napoleón que realmente lo desapareció. Pero no, gracias a Dios, un agustino lo toma y se lo lleva secretamente a una capilla de Posterula, se llama el lugar, es un nombre en Italia. Y se queda ahí siendo venerado. Ya vamos llegando al final de esta historia, espero le resulte interesante. Yo cuando la leí quedé realmente fascinado. Bueno, ¿qué sucede? Que los redentoristas, donde estaba la iglesia de San Alfonso, ellos construyen una nueva iglesia, donde estaba la iglesia de San Mateo, ellos construyen una nueva iglesia que se llama la iglesia de San Alfonso, que es hasta ahora queda en Roma. Y se enteran, de alguna manera, que los agustinos se habían llevado el cuadro original. Pero los agustinos, se entiende, ya se habían encariñado con el cuadro. Dijeron, oiga, mire, bueno, es verdad que ahí estaba la imagen, pero nosotros la rescatamos y sabe, mire, tener a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí no es poca cosa. Entonces, realmente quisiéramos quedarnos con el cuadro. Bien, entonces ellos comienzan a investigar de cómo había sido la historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y ven claramente que Nuestra Señora pidió no solo ser venerada, sino ser venerada en ese lugar, donde estaba la iglesia de San Mateo y la actual iglesia de San Alfonso. Es aquí donde aparece este gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, que es el Beato Pío IX. Y acuden a él porque justamente era en el pontificado de él, es decir, ahorita ya estamos en el siglo XIX, y le dicen al Santo Padre, Santo Padre, la imagen del Perpetuo Socorro está ahorita en manos de los agustinos. Y nosotros quisiéramos que usted interceda con ellos para ser llevada a San Ildefonso. Y el Papa, sabiendo cómo era esto, él pide, más bien, bueno, siendo el Papa, más que pide, dispone, ¿no?, que la imagen sea llevada de vuelta a San Ildefonso porque la Virgen Santísima pidió ser venerada ahí. El hermoso fin de la historia que le cuento es que hasta ahora, 2020, el cuadro original del Perpetuo Socorro se encuentra ahí, en la iglesia de San Alfonso. Y todos los católicos que van allá en peregrinación pueden pedir las gracias especiales de ella. Ahora mire, ahora bien, después de eso, es curioso porque todos hemos escuchado, yo estoy seguro usted también ha escuchado en alguna vez, en algún momento, la historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ha escuchado su nombre al menos, pero no todas las personas conocen realmente de esta historia. Pero bueno, usted ve que realmente vale muchísimo la pena conocerla. Ahora, esto de aquí es con el mensaje que le quiero decir porque espero que le haya gustado la historia, pero este no es propiamente un canal de historia, de explicación, de definiciones, así donde yo me siento a leerle una historia, para nada. La idea que nosotros tenemos con este canal es que las personas, todo el Ecuador viva más intensamente su fe, aquí sobre todo ligada al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta historia que le digo a nuestra vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta historia que le digo a todas las necesidades que tenemos? Porque aquí hay algo muy bonito. Nosotros después de toda esta pandemia del coronavirus, hemos tenido muchísimas necesidades. Muchas personas buscan trabajo, muchas personas están preocupadas por su salud. Bueno, cada vez son menos los preocupados por la salud y más los preocupados por el trabajo y todo lo demás. En fin, lo que ciertamente necesitamos es ayuda. Si usted es una de esas personas que está precisando ayuda y necesita ayuda, le tengo una buena noticia. Le tengo a alguien que le va a dar un perpetuo socorro, es decir, que le va a ayudar siempre. Y es Nuestra Señora. Y justo por eso, yo quería terminar con este fue el pensamiento, una pequeñísima reflexión, pero maravillosa, que me llevó a la historia
y que es del profesor Plinio Correa de Oliveira, que algunas veces lo hemos tenido como invitado a este programa. Bueno, digo porque leemos sus memorias y algunos comentarios. Y esto es lo que yo quisiera que usted se lleve al pensar en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y ciertamente si usted gana algo de devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, bendito Dios, y piense siempre en esto. Mire, estas son palabras del profesor Plinio Correa de Oliveira. Esta invocación, dice él, es muy bonita, porque indica la misericordia invariable de Nuestra Señora. El perpetuo socorro es un auxilio, es un acto de misericordia, de piedad perpetua, ininterrumpida, que no se detiene nunca, y que no cesa nunca, y que no se suspende nunca. Y esto es muy bonito pensar. Piensa en esto. Y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, piénsela así. Mire, nunca, cuando nosotros decimos nunca, esto quiere decir en ningún minuto. Nunca quiere decir que no para en ningún lugar. Nunca quiere decir en ningún caso. Es decir, Nuestra Señora ayuda siempre. Y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, valga decirlo, es Nuestra Señora de la ayuda permanente, invariable, que no cesa. O sea, por peor que sea la situación de quien recurra a Nuestra Señora, ella es Madre de Misericordia y socorre siempre a los que a ella se dirigen. Así que vamos a rezarle de manera muy especial a Nuestra Señora para que ella nos dé realmente la gracia de pedirle más, de confiar más en ella. Y yo le pido de manera muy especial que no pidamos solo por cada uno de nosotros, sino pidamos por el Ecuador. Porque vivimos en este país, porque las siguientes generaciones estarán también en este país. Y nosotros, sobre todo, queremos dejarles un buen país, dejémosles un país con fe. Es por eso que simplemente acabo recordándole que estamos haciendo esta campaña de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Así que si usted quiere recibir esta novena y recibir el socorro del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, por favor llámenos a los números que usted está viendo en este momento en pantalla. Así, bueno, si usted quiere ser parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, está ahí. Y si usted de todas maneras quiere la novena, igual llámela y pídala, porque no tiene ningún costo, si bien siempre pedimos un donativo porque sí costó imprimirla, pero lo importante es si usted acaso tiene alguna dificultad económica, quiere esta novena y no tiene para ayudar, pues una familia del Sagrado Corazón de Jesús va a pagar su envío y su novena. Bendito Dios que existen almas generosas que se dedican a este apostolado. Nuevamente le agradezco por estar aquí. Como siempre terminamos diciendo: Corazón del Salvador, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.